Desvelando el enigma de Tutankamón, la impactante maldición y el legado de Howard Carter, 2023. Como ya adelantábamos en nuestro short, el 4 de noviembre de 1922, el egiptólogo y arqueólogo inglés Howard Carter junto con otros colaboradores y trabajadores de las excavaciones, dio con lo que más tarde se conocería como el sarcófago del faraón Tutankamón. ¿Cómo se produjo el descubrimiento y qué se encontró? Carter se encontraba al servicio de Lord Carnarvon, un rico noble inglés apasionado de las antigüedades y quien financiaba las excavaciones de este en el Valle de los Reyes. El día 4 de noviembre de 1922, Carter fue testigo del descubrimiento de una escalera que daba a una puerta de barro en la que se habían escrito varios símbolos en escritura jeroglífica e inmediatamente pidió a su benefactor Lord Carnarvon que se personara en Egipto al objeto de descubrir ambos lo que aún no era más que una posible cámara real. Pasados unos días y con Lord Carnarvon presente, se pudo abrir la puerta de barro y leer los jeroglifos que anunciaban la tumba del faraón Tutankamón, descubriéndose un gran número de objetos y, como no, el sarcófago que albergaba los restos del insigne faraón. A pesar de la alegría por el descubrimiento, las relaciones entre Howard Carter y Lord Carnarvon se enturbiaron hasta el punto en que las excavaciones se interrumpieron por un tiempo y a partir de entonces la relación ya no fue la misma y ello supuso la práctica retirada de Howard Carter de la investigación de campo. Los protagonistas. Tutankamón. Este faraón perteneció a lo que hoy conocemos como la 18ª dinastía del Antiguo Egipto y podemos señalar su fecha de nacimiento en el año 1372 y su fallecimiento en el año 1354. Fue hijo del conocido faraón Menhotep o también llamado Akenatón cuando terminó el culto politeísta en Egipto obligando a un solo culto al dios Sol, Ton. Tutankamón, si bien fue hijo de Akenatón, no lo fue de la mujer de este último, Nefertiti. Pasados unos pocos años de la muerte de su padre, decidió volver al régimen religioso del politeísmo, admitiendo la posibilidad de ofrecer culto a diferentes dioses tal y como ocurría con anterioridad a su padre. Tutankamón accedió al trono siendo muy joven y ello sin duda contribuyó a ser fácilmente influenciable por sacerdotes y algunos generales que consiguieron que devolviera la capital de Egipto a Tebas y falleciendo a la temprana edad de 18 años. Una de las incógnitas que aún permanecen entre los investigadores es la causa de fallecimiento de Tutankamón a tan temprana edad. Sus restos han sido sometidos a diferentes pruebas médicas y radiológicas y aún existen varias teorías sobre su muerte. Para algunos, parece que murió de malaria pues se han hallado restos de anticuerpos de esta enfermedad en sus huesos. Otros, opinan que fue asesinado en algún motín palaciego, destrozándole el corazón y finalmente, la opción que parece más verosímil es que falleció de las heridas producidas por un accidente de carro. En aquella época, era frecuente que los faraones se entrenaran en todo tipo de artefactos de guerra y el carro tirado por caballos era uno de ellos, por ello es posible que en algún entrenamiento con carros o alguna contienda militar impactara con otro carro que destrozó su parte inferior y provocara lesiones que a la larga terminaran con su vida. Lo que sí consta acreditado era que Tutankamón cojeaba sensiblemente tal y como se refleja en la escultura hallada en su cámara mortuoria. Howard Carter. Howard Carter nació en Kensington el 9 de mayo de 1874, siendo el menor de una familia de 11 hermanos. Su padre, Samuel Carter, inculcó a sus hijos el interés por la pintura y en una mansión cercana a su casa, Howard tomó su primer contacto con objetos del Antiguo Egipto, cosa que le fascinó y enamoró de por vida. Poco a poco le fueron introduciendo en círculos interesados en el Antiguo Egipto y su interés fue creciendo exponencialmente y muy joven fue enviado a dibujar bajorrelieves y otras manifestaciones culturales egipcias. La oportunidad de su vida llegó cuando conoció a Lord Carnarvon y éste le abrió las puertas a la excavación en el Valle de los Reyes donde finalmente daría con la cámara de Tutankamón. El final de la historia ya lo he contado, salvo un detalle. Howard Carter falleció 10 años después de descubrir la tumba de Tutankamón y en el epitafio de su tumba reza una inscripción tomada de una copa de la cámara de Tutankamón: «Oh, noche, extiende sobre mí tus alas, como las estrellas imperecederas». Las muertes atribuidas a la momia de Tutankamón. Como explicábamos anteriormente,
la momia de Tutankamón, además de los tesoros hallados en su cámara, es conocida por otra cosa. Efectivamente, nos referimos a las muertes que se produjeron al poco tiempo de profanarse su tumba. ¿Existe alguna maldición a quienes profanen las tumbas del faraón? En caso de existir, ¿en qué consiste la misma? ¿Están relacionadas las muertes de colaboradores de Howard Carter con la profanación de la tumba? La primera muerte fue la del propio Carnarvon, que ocurrió solo 4 meses después de entrar en la tumba. La explicación de su fallecimiento no puede ser más extraño, según manifestaron sus hijos. Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y al afeitarse se cortó en la mejilla y le entró una bacteria, provocándole una sepsis y falleciendo poco después. La verdad es que la explicación es cuando menos rara. No obstante, ello no pasaría de ahí si no fuera porque cuando se comunicó al mundo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el redactor y egiptólogo un tanto sensacionalista, Arthur Weigall dijo textualmente: «Tendrá suerte si vive 6 semanas más». Sin duda sus comentarios fueron exactos. Para acrecentar la supuesta maldición de la tumba de Tutankamón, un vidente se dirigió por carta a Howard Carter diciéndole que la muerte de Lord Carnarvon se podría haber evitado simplemente haciendo una pequeña ofrenda a los espíritus que guardaban la tumba del faraón. Dicha ofrenda consistía en derramar un poco de vino, leche y aceite en el umbral de la tumba. Obviamente Carter no creyó en absoluto las indicaciones del vidente y esta ofrenda nunca se hizo. En mayo de 1923, George Haygould, un magnate del ferrocarril norteamericano, falleció de pulmonía nada más visitar la tumba, y en el mes de julio de ese mismo año, un reconocido playboy egipcio, Ali Fahmy Bey, murió cuando su mujer la emprendió a tiros con él. La única circunstancia común a ambos es que los dos habían visitado la tumba de Tutankamón. Arthur C. Mace, quien colaboró activamente en las excavaciones, sufrió una crisis tan fuerte que tuvo que marcharse de Egipto. Regresó a Nueva York, donde murió en 1928. La persona que trabajó con Howard Carter para radiografiar algunos objetos del ajuar funerario, Sir Archibald Reid, murió en enero de 1924. Georges Benedite, egiptólogo francés, cuando se disponía a inspeccionar la tumba, resbaló en los escalones y murió en 1926. El secretario de Lord Carnarvon se llamaba Richard Bethel y murió en extrañas circunstancias en 1929. Se dijo que se suicidó en su club de Londres. Pero el gran valedor de la historia de la maldición fue su padre que, al enterarse de la noticia, comenzó a gritar: «Es la maldición de la momia». Solo unas semanas después, el padre se arrojó por una ventana y murió también. ¿Demasiadas muertes en un lapso tan corto de tiempo? ¿Qué tenían en común todos los fallecidos? Todas estas preguntas y alguna más las trataremos de disipar ya. La causa de las muertes. La verdad es que, si hubo varias muertes en un lapso de tiempo no muy largo y todas ellas con un nexo en común, la tumba del faraón Tutankamón. Sin embargo, no todos profanaron la tumba, es decir, algunos se limitaron a verla expuesta una vez que se permitió a algunas personas ser testigos del sarcófago del faraón, y estos testigos fueron muchos y no todos fallecieron, por lo que hay que poner en duda la maldición de la momia de Tutankamón, o al menos, sembrar dudas sobre su alcance. A pesar de ello, recientes investigaciones sobre la momia y su sarcófago han hallado un habitante poco deseado, el temible Aspergillus. Se trata de un hongo que puede permanecer inerte durante miles de años y despertar en un momento dado y desplegar sus esporas, pudiendo ser inhaladas por cualquier humano o animal y producir una grave infección pulmonar conocida como aspergilosis pulmonar o un aspergiloma o una aspergilosis que cursa con neumonía. En cualquiera de los casos anteriores, la enfermedad es extremadamente grave y en los años 20 en que transcurren estos episodios, el desenlace solía ser fatal en la mayoría de los casos. Por ello, algún microbiólogo sostiene que la muerte de Lord Carnarvon bien pudo estar relacionada con la inhalación de esporas de Aspergillus que flotaban cuando se abrió el sarcófago de Tutankamón. En definitiva, sea como fuere,
la realidad es que tras la apertura del sarcófago de Tutankamón se produjeron varias muertes y nadie debería atreverse a asegurar que la momia de Tutankamón tenga algo que ver. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo que os adelanto tiene algo que ver con algún que otro animalito volador. Abrazo fuerte.